Hola mis amados, de nuevo por aquí, por estos medios, para comunicarle una palabra que, como siempre lo digo, sin duda va a bendecir nuestras vidas. La palabra se llama: Él se llevó mi afrenta y me dio su bendición. ¡Qué palabra tan hermosa! Él se llevó mi afrenta y me dio su bendición. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 53, dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Mi amado, toda persona que por la gracia de Dios y la misericordia de Dios logre abrirle el corazón a este santo y glorioso evangelio de paz, la Biblia dice: sobre él se manifestará el brazo del Señor. Eso significa que va a tener su apoyo, va a tener su bendición, va a tener, como dicen por ahí, el pronto auxilio en las tribulaciones. Porque, mi amado, una cosa es confiar en el brazo de carne que es mortal. O sea, como dice la Biblia, su aliento está en su nariz cuando uno confía en el brazo de carne. Y otra cosa es lograr confiar en el Dios Todopoderoso. Y la entrada para participar de esta bendición hermosa de que el brazo del Señor esté extendido hacia nosotros, manifestado hacia nosotros, es muy sencillo. La única fórmula es haber aceptado, oído y aceptado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio de paz, que son las buenas nuevas de salvación. Mire, ahora, la palabra del Señor comienza a decirnos lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, llevando nuestro pecado. Dice la palabra que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces vamos a mirar qué fue lo que le pasó al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que él esté recibiendo el castigo de nuestra paz, recibiendo el castigo de nuestros pecados, porque dice la Biblia que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Y podamos entender nosotros a cambio de qué. Mi amado, mire qué interesante si usted recibe esta palabra, como dice el primer versículo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se manifestará el brazo del Señor? Yo le digo una cosa, mi amado, su vida no volverá a ser la misma. Su vida no volverá a ser igual. Desde que usted logre, por la gracia de Dios, aceptar este anuncio, recibir este evangelio de misericordia y paz. Dice la Biblia, dice: subirá cual renuevo delante de él. O sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, mas inatractivo para que le deseemos. Y miren lo que dice en el versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mi amado, ¿por qué dice la palabra que en la cruz, dice la palabra que no había parecer en él? O sea, el Señor estaba tan desfigurado, tan quebrantado, tan maltratado, tan castigado en la cruz del Calvario, que la gente que lo conoció antes, al mirarlo ya no lo conocían. Mira, mi amado, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando él estuvo antes de la cruz, en Cantar de los Cantares y en el libro de los Salmos, dice que él es el más precioso de los hijos de los hombres, y que la gracia de Dios se derramó en tus labios. Y en Cantar de los Cantares dice que él es señalado entre 10,000. Imagínate, si él era señalado, era porque era bien conocido. Bueno, en Cantar de los Cantares dice la Biblia que él es blanco y rubio. Dice: mi amado es blanco y rubio, y señalado entre 10,000. Ahora, cuando lo vemos allí en la cruz, su rostro está tan quebrantado que nadie lo podía conocer. La última película que se sacó de la pasión de Cristo, el director de esa película, él dijo que él no podía, aunque es la película más que se asemeja
a lo que le pasó al Señor Jesús en la cruz del Calvario, cómo fue desfigurado, cómo fue quebrantado, este autor dijo que él no pudo subirlo un poquito más porque si no la película no hubiera pasado. Mi amado, eso no es nada comparable a lo que en verdad le pasó al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que su rostro fuera desfigurado? ¿Qué fue lo que hizo que él fuera quebrantado? ¿Qué fue lo que él hizo, mi amado, que aún el Padre Celestial en la cruz lo abandonó por unos momentos? Porque el Señor Jesús allí en la cruz, él dijo, Padre, o no, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi amado, porque era que toda la maldad, todo el pecado, llámese adulterio, brujería, asesinato, hechicería, borracheras, orgías, cuántas cosas están en este mundo por la caída del hombre. Todo eso el Padre lo imputó en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en otras palabras, el juicio de Dios, el castigo de Dios, porque Dios es 3 veces santo y su justicia demanda juicio, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que recibir el castigo de nuestra maldad y lo hizo en su propio Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él fue tan quebrantado en aquella cruz. Mi amado, toda la afrenta, todo el vituperio, todo el castigo, la condenación fue imputada ahí en la cruz del Calvario. Por eso es que, mi amado, la persona que logre escuchar este anuncio y aceptar esta palabra, lo único que tiene que reconocer es que como pecador, cada uno merece el infierno. Como pecador, cada uno merece ser castigado por los actos, por los hechos cometidos. Pero el Evangelio lo que revela, mi amado, no es tanto el pecado del hombre, sino la bondad y la misericordia del Señor, como el Señor Jesucristo, al recibir todo el pecado, Él recibió el castigo que merece ese pecado en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mi amado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entender que si el juicio de mi pecado, el castigo de mi pecado fue sobre Él, la Biblia dice que el castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga yo fui sanado. Esto da a entender, mi amado, que a cambio de qué. O sea, Él se lleva mi pecado, al Señor llevarse mi pecado y el pecado suyo en la cruz del Calvario, en su cuerpo, en su carne, Dios tuvo que castigarlo. Dios tuvo que azotarlo. Entonces, ¿qué nos da el Señor en reemplazo? ¿O qué obtenemos nosotros? Pues la Biblia dice que a Él, cuando Él lleva nuestro pecado, lleva nuestro castigo, entonces nosotros estamos recibiendo su paz, estamos recibiendo su alegría, estamos recibiendo todo lo que al Señor Jesús le pertenece, porque si Él lleva en su cuerpo lo que me pertenecía a mí y lo que le pertenecía a ustedes, de paso yo les digo que le echen una mirada a Isaías capítulo 53, donde dice que desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, y que sobre él fueron nuestros vituperios, nuestras afrentas. Todo eso nos merecemos nosotros por causa del pecado. Entonces, ¿dónde está la bendición preciosa? Por ejemplo, mi amado, para que usted entienda lo que una persona, después de recibir el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio, va a obtener. Mire, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, ahí dice la Biblia, dice, y estas bendiciones le seguirán si obedecieres atentamente a mi voz, dice la palabra. Dice, si obedecieres atentamente a mi voz y cumpliría la ley, o sea, la palabra, en aquel entonces, en Deuteronomio capítulo 28,
Dice, acontecerá que todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus ganados. Estarás por encima, no estarás por debajo. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Bueno, es bendiciones tremendas, se la recomiendo que la lea. Pero ahí hay una condición. Y la condición es, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para cuidar y cumplir todo lo prescrito en la ley, en la palabra. Entonces, mi amado, para que vaya entendiendo usted lo difícil que es para el ser humano redimirse, lo difícil que es para el ser humano obtener la bendición de Dios con sus obras, con su desempeño, porque Deuteronomio capítulo 28 pertenece a la ley, y según el apóstol Pedro, dice que nadie pudo cumplir la ley. El apóstol Pedro, cuando ya estaba predicando el mensaje de la gracia, él dice que la ley fue un yugo que ni siquiera ni ellos ni sus padres lo pudieron obedecer. Póngale usted atención porque esta palabra lo va a libertar y lo va a bendecir si le pone todo el corazón y recibe la revelación. Nadie pudo cumplir la ley. O sea, nadie obtendrá esas bendiciones por obediencia. Nadie, es que no se puede, mi amado, no se puede. Yo a veces escucho a predicadores hablar de Deuteronomio capítulo 28 y hablan de las bendiciones, y claro, la gente se motiva, bendito al salir, bendito al entrar, bendita la arteza de amasar y todo eso. Y aparece la condición ahí, que dice, si cuidares y oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y todo el mundo dice amén. Pero la pregunta es, ¿la persona estará cumpliendo toda la ley? ¿Estará cumpliendo con todas las ordenanzas que manda en el Antiguo Testamento? Mire, para que se dé cuenta que nadie lo pudo hacer, ya hemos escuchado que el mismo apóstol Pedro dice que nadie, que eso fue un yugo que ni ellos ni sus padres lo pudieron hacer. ¿Usted recuerda cuando al Señor Jesús le trajeron el caso de la mujer sorprendida en adulterio? Que la Biblia dice que los fariseos se la trajeron, los religiosos de aquel entonces se la trajeron y dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y según la ley de Moisés manda que estas mujeres sean apedreadas. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el varón? Pues se cree que el varón era un mismo fariseo entre ellos. La cosa fue que lo hacían para tentarlo, ¿no? Y cuando el Señor les dice, el que esté libre de todo pecado, o sea, el que no haya pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y la Biblia dice que comenzaron a irse. Claro, porque esas personas, las personas que están bajo la ley, bajo el desempeño humano, bajo la ansiedad de ser obedientes, la Biblia dice que nunca pueden ser libres de la conciencia de pecado. No pueden. Entonces, mi amado, ¿cómo hacemos nosotros para que esas bendiciones tan lindas de Deuteronomio capítulo 28 se cumplan en nosotros? Y de paso, pues las maldiciones que están ahí mismo no vengan. Pues mi amado, la Biblia dice que el único que guardó la ley, el único que cumplió la ley, fue nuestro Señor Jesucristo. Que Él le dio cumplimiento a la ley y le dio fin a la ley. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, dice que la ley está en el corazón del Señor Jesucristo. Entonces, mire, ¿dónde está la bendición, mi amado? Como Él sí cumplió la ley, y estamos viendo que Él llevó toda nuestra maldición, y el castigo de mi pecado fue sobre Él, entonces significa que las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28 vienen sobre mí. Vienen sobre mi hogar, mi familia, y yo la recibo, no por mi obediencia, es por lo que el Señor Jesucristo, Él sí cumplió la ley. Él me liberó
del castigo, de la maldición de la ley. Entonces, ahí está el secreto, mi amado precioso, para que nosotros lleguemos a ser bendecidos, no con nuestro desempeño, sino por lo que ya el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a colocar otro ejemplo muy bonito. Cuando el Señor llamó a Moisés en medio de la zarza ardiendo, dice la Biblia que Moisés se acercó para mirar por qué la zarza ardía y no se consumía. Y mire las primeras palabras, mi amado, las primeras palabras que se le dice al Señor ley, o sea, se le dice a quien trae la ley. Las primeras palabras de Dios a Moisés, que Moisés, dice la Biblia, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra que el Señor le habló desde la zarza ardiendo es: Moisés, no te acerques. No te acerques. No te acerques. Mire el contraste para que usted se enamore de la gracia de Dios, se enamore de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No depende de sus obras, no depende del esfuerzo humano, no depende de su desempeño, depende de la fe, depende de recibir la gracia y la misericordia de Dios y decir: esto le pasó al Señor Jesús, Él llevó mi castigo, pero ahora yo obtengo, a cambio de mi castigo, obtengo el favor de Dios. Lo que el Hijo de Dios le pertenece, la bendición por haber guardado toda la ley, eso también es para mí. Ahí es donde, como dicen por ahí, la cosa cambia. Entonces, en la ley, el Señor dijo a Moisés: no te acerques. Y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es santa. En otra ocasión, más adelante, Moisés, recuerde que Moisés le dice al Señor: muéstrame tu rostro. Y el Señor no le muestra el rostro porque está bajo la ley. Y le mostró solamente la espalda. Eso quiere decir, mi amado, que la persona en su desempeño, en las fuerzas humanas, en la conducta, en el obrar, nunca va bajo la ley, nunca va a ver el rostro del Señor, no lo va a ver jamás, siempre va a ver la espalda. Por eso dice la Biblia que el ministerio de la ley es un ministerio de muerte, es un yugo de esclavitud. Lo que yo le estoy hablando a usted, mi amado, es que entienda lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario, para que su vida sea totalmente diferente, para que su vida sea bendecida, para que usted ya tenga autoridad, bendito sea su nombre, y su vida venga a ser restaurada. Entonces, allá en la ley se le dice a Moisés: no te acerques. Pero dice la palabra que cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, se rompió el velo que dividía la parte del lugar santísimo con la parte del atrio, con la parte santa, que ese velo lo que impedía era que cualquier persona de a pie, cualquier persona del común no podía entrar allá, a la presencia de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, pero con peligro de muerte. O sea, él tendría que estar revisado para no morir allá en la presencia de nuestro Dios. Pero mi amado, eso es lo que hace el Evangelio de la gracia. La ley no le muestra el rostro favorable de Dios a la humanidad. Por eso, las personas bajo la ley tienen una imagen de un Dios con ira, de un Dios que castiga. Tanto es así que la gente, cuando anda en ese ambiente y comete un pecado, inmediatamente le viene la culpa, y la culpa le dice: como tú has pecado, mereces el castigo. Y entonces por eso es que bajo la gracia, mi amado, es totalmente diferente. Bajo la gracia ya nosotros no tenemos la imagen de un Dios con ira, porque su ira el Padre Celestial la derramó en el cuerpo de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y el Padre Celestial no puede cobrar el pecado en dos ocasiones, no puede, porque eso diría que Él no es justo. Entonces,
Mi amado, imagínate, y cuando el Señor le dice en la zarza a Moisés, quítate el calzado de los pies, porque la tierra en que estás es santa. Y mi amado, ¿y qué dice en Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios? Dice, ponle el contraste que hay para que usted entienda la diferencia. Dice que entre la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, que debemos tener nosotros, dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, en la ley se le dice, quítate el calzado. O sea, ande descalzo. En la gracia se le dice, póngase el calzado del apresto del evangelio de la paz. Ay, bendito sea su nombre. Oh, hermano y amigo, qué lindo es poder entender esta palabra. Las personas están sufriendo, están luchando, porque como dice la Biblia, se le cargan. El mismo Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes atan cargas pesadas sobre los hombres de los demás, que ni siquiera ustedes las quieren mover con un dedo. Mi amado, otro cuadro muy bonito para entender la gracia, el evangelio precioso. En el libro de Habacuc, si usted lee el libro de Habacuc, cuando Habacuc amonestaba al pueblo, le decía a Habacuc, porque es que los sacerdotes llevan sus mantos, y entonces le decía a Habacuc, decía, si un filamento desde el manto de un sacerdote, que significa santidad en el antiguo pacto, significa santidad porque la imagen del Señor Jesús está en toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, o hasta el Nuevo Testamento. Está la imagen de Dios, del Señor Jesucristo, en muchas cosas. Y el sacerdote representaba al Señor Jesús. El sacerdote tenía que ser examinado, de arriba hacia abajo, escaneado. El sacerdote no podía tener ni siquiera un lunar, porque era figura y prototipo e imagen del verdadero sacerdocio eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Habacuc dice que si un sacerdote va pasando y algún filamento toca alguna prenda, algún objeto, algún alimento, él hacía la pregunta que si esa santidad era transferible allá a esos elementos, porque un filamento de la ropa de un sacerdote le tocó. Y la respuesta es no. No es transferible la bendición que lleva el sacerdote hacia esas prendas. Puede ser alimento, puede ser objetos. Pero si una persona llega a tocar lo inmundo, por ejemplo, donde se sentó una mujer con menstruación, con el periodo, o llega a tocar un cadáver, qué sé yo, algo inmundo, la inmundicia de lo inmundo se le pasa a la persona bajo la ley. Bajo la ley, mi amado, bajo la ley. Esto es para entender los contrastes que hay entre la ley y el evangelio de la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya entendimos de que la santidad en el Antiguo Testamento no era transferible, pero la contaminación sí. La inmundicia sí era transferible. Por eso el que fuera leproso, él tenía que estar gritando inmundo, 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 para que la gente no lo tocara, porque donde hubiera contacto, la enfermedad o la contaminación se le pasaba a la otra persona. Y entonces, mi amado, póngale cuidado el contraste bajo la gracia. Qué hermoso es el Señor. Hubo una mujer que tenía flujo de sangre, que hacía 12 años con flujo de sangre. Esta mujer, pues imagínate, la Biblia dice que lo que ella tocara se iría inmundo. Y esos elementos tenían que pasar por un proceso de lavado y de santificación estricto bajo la ley. Pero dice la palabra que ella escuchó hablar del Señor Jesús. Y como se hizo paso, yo no sé, ella no gritó, porque si hubiera gritado, nadie la deja acercar a tocar el manto del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús iba caminando y ella se hizo paso por detrás, no por delante, por detrás.
ella tocó el borde del manto de la gracia, del manto del Señor Jesucristo, y inmediatamente, dice la Biblia, su fuente se secó. Sucedió el milagro, porque ella tocó al dador de la vida. Y mire lo que hace la gracia, mi amado, en contraste a la ley. Si hubiera estado en la ley, esa mujer tenía que ser apedreada, porque tocó a una persona. Pero bajo la gracia, mire lo que pasó bajo la gracia, mi amado. El Señor Jesucristo, a darse cuenta que poder salió de él, Él se voltea y le da la cara a la mujer. Le da la cara a la persona. En contraste a que allá a Moisés no se le dio la cara, sino se le dio la espalda. Pero en la gracia, el Señor le da el rostro a las personas. Qué bendito es el nombre del Señor. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mi amado, qué contraste hay y qué bendición hay cuando entendemos claramente el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, hazlo ahorita mismo, porque si usted rechaza la obra que el Señor Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario, siendo castigado por sus pecados, si usted lo rechaza, entonces usted tendrá que dar cuenta en el día del juicio por sus pecados. Usted tendrá que presentar cargos y ya no vas a tener ningún abogado ahí. Por consiguiente, tendrás que recibir todo el peso del castigo eterno por sus pecados, por sus maldades. Teniendo la gran oportunidad de ahorita de escuchar el evangelio de la gracia y paz, de lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario, que Él fue castigado por mí, aceptar ese regalo y decirle: Señor, yo reconozco que mi pecado fue el que te clavó a ti en la cruz. Yo reconozco, Señor amado, que todas mis maldades fueron sobre ti en la cruz. Y reconozco, Señor, que si yo te recibo y te acepto, toda la bendición que a ti le pertenece, las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28, porque fuiste el único que guardaste la ley y me liberaste de la maldición de la ley, Señor, esa bendición es para mí. Mi amado, en un segundo lo puede hacer. Usted debe inclinar su cabeza y decir: Señor Jesús, mis pecados, mis maldades, mis transgresiones te colgaron en aquella cruz. Señor, el castigo que yo merecía en el infierno, el Padre Celestial lo derramó sobre tu cuerpo. Tú tomaste mi lugar, Señor Jesús. Te acepto, te recibo como el Señor y Salvador, el único Señor y Salvador personal de mi vida. Y te entrego toda mi vida, mi hogar y mi familia. Y la Biblia dice: usted ha nacido de nuevo. De ahí en adelante, ya usted lo que tiene que tener es las expectativas de que toda la bendición que el Señor Jesús se merece por la fidelidad del Señor Jesús, aleluya, porque el Señor Jesús dijo: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida en rescate de muchos. Nadie me la quita, yo de voluntad la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces imagínate la vida. ¿Cómo no le va a cambiar la vida a un pecador? ¿Cómo no le va a cambiar la vida a un ser humano? Si lo más lindo es vivir en esta vida sin conciencia de pecado. Porque la conciencia de pecado enferma a la persona. La conciencia de pecado condena a la persona. Y eso hace que la persona peque más, se descuaderne más, como yo hablo a veces. Pero mi amado, cuando uno recibe el regalo de allá, usted recuerda, mi amado, para ya ir finalizando, ¿usted recuerda lo que le pasó al hijo pródigo? Póngale bien cuidado. Mire el contraste que hay entre la ley y la gracia.
Recuerde que en la ley no se daba el rostro, se daba la espalda. Pero el hijo pródigo, estando allá en la inmunda, en las consecuencias de su desobediencia y de su transgresión y mal manejo de los dineros, estaba en la inmunda allá y él dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Bendito sea su nombre. O sea, ¿qué le movió al hijo pródigo? Tomar una decisión, diga conmigo, la bendición que había en la casa del Padre. Si nosotros predicadores, si nosotros predicamos el evangelio de la gracia, el evangelio de un Dios feliz, el evangelio de un Dios que ya está reposado porque el Señor Jesús pagó el precio de mi pecado, lo pagó Él en la cruz del Calvario. Ya el Señor no tiene ira para con nosotros, porque ya el castigo fue sobre el Señor Jesús. Entonces, si el Padre Celestial no tiene ira, entonces, ¿qué tiene para nosotros? Diga conmigo: gracia y favor y misericordia. Las palabras que el Señor le dijo, el Padre le dijo al Señor Jesús: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es las mismas palabras que nos va a decir a nosotros, o nos dice a nosotros, a los que hemos aceptado y recibido el glorioso evangelio: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? No, el Señor no me está mirando mi conducta, no me está mirando mi desempeño, no. Él me está mirando a mí, es en Cristo Jesús, soy completo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que fuimos aceptos en el amado. Entonces, cuando el diablo te quiera juzgar, usted le dice: mira a Cristo, porque yo estoy en Cristo. Ahora, esto no da ocasión para que la persona siga viviendo una vida de desenfreno del pecado, porque si la persona dice: ah, qué lindo, qué hermoso, entonces a pecar se dijo. No, porque si tienes el pecado como estilo de vida, significa, mi amado, que no ha nacido de nuevo o no quiere rendir esas áreas a la presencia del Señor. Porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces el hijo pródigo, lo que lo motivó para volver a la casa del Padre es la bendición que está en la casa del Padre. Pero si nosotros predicamos y decimos: arrepiéntanse porque hay un Dios que tiene ira, hay un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor, y asustamos al pecador, por eso es que muy pocas personas se convierten al evangelio con ese tipo de mensaje. No, la obra está en el favor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Entonces el hijo pródigo, eso lo movió. Y el hijo pródigo se fue y dijo: claro, tengo que pedir perdón. Claro que sí, hay que pedir perdón. Hay que hacer un juicio, pero a nosotros mismos. Y el muchacho dijo: yo voy, y entrenó el discurso y lo practicaba cada rato mientras iba a la casa del Padre. Dijo: cuando yo llegue allá, le va a decir: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no me tengas como uno de tus hijos, sino téngame como un jornalero. O sea, yo sé que allá hay abundancia de comida. Entonces, la pregunta es: ¿al hijo pródigo lo estaba moviendo el amor al Padre o la bendición que venía del Padre? Diga conmigo: lo estaba moviendo la barriga, la barriga, el deseo de estar bien, pero no lo estaba moviendo el amor al Padre, porque no aparece ahí en la Biblia. Solamente cuando llega le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me tengas como un hijo tuyo, sino como un jornalero. Pero el Padre no. Ahora, el Padre, cuando lo vio de lejos, él se fue corriendo. Mire, recuerden que en la ley se daba la espalda, pero en la gracia el Señor se viene corriendo. El Padre del hijo pródigo es el prototipo de nuestro Padre Celestial. Del prototipo de nuestro Padre Celestial cuando ya está en paz con los hombres. Recuerda la enseñanza que Dios nos dio hace poco de que el mensaje de los ángeles, cuando el Señor Jesús nació, en el capítulo 2 de Lucas, cuando Él nació, el canto de los ángeles: Hosana en las alturas. El mensaje era de paz a los hombres de buena voluntad.
No era la paz entre hombre y hombre, no era, sino la paz de Dios hacia el hombre, que eso es totalmente diferente. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, que el Padre Celestial o que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando consigo al mundo. Bendito sea su nombre. Entonces el papá del hijo pródigo se fue corriendo, lo abrazó, lo besó, aleluya. Qué bendito sea su nombre. Y fue matado para él el becerro gordo. Que el becerro gordo es prototipo del Señor Jesús, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted, mi amado, recibe lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario para usted, de ahí en adelante usted lo que va a tener en su vida es una fiesta, es una alegría, es paz, es libertad, es alabanza. ¡Ay, bendito sea su nombre! Porque cuando yo me encuentro en dificultades, yo no estaré mirando y revisándome si es que he pecado, porque a la verdad, ¿quién no peca, mi amado? ¿Quién no peca? Si no cometemos pecados de acuerdo a la transgresión de pecados grandes, entre comillas, ¿no? Porque no hay ningún pecado grande ni chico, todos son iguales. Pero el hombre suele calificarlos: adulterio, hechicería, asesinato. Pero, mi amado, la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces no hay forma, en ese ambiente de vida no hay forma de ser agradable a Dios. La única forma es recibir y aceptar el sacrificio glorioso que el Señor Jesús hizo por mí y por usted en la cruz del Calvario. Entonces, tiene de dónde alimentarse. Porque cuando el enemigo te quiera atacar, usted dice: yo estoy bajo la sangre del Señor Jesús, así que diablo, se equivocó de cliente. Si alguna enfermedad viene, usted rechaza la enfermedad y usted dice: el Señor Jesús llevó mi castigo y llevó mi enfermedad. Así que este síntoma que yo tengo es un síntoma mentiroso. Así que se va fuera de mi cuerpo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Mi amado, ¿no le parece una vida gratificante? ¿No le parece una vida cargada de bendición? De que ya usted no va a ser castigado, porque el castigo de sus pecados ya fueron sobre nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y que ahora usted puede descansar en paz, puede descansar en tranquilidad. Y a pesar de que estamos viviendo en un mundo caído, van a haber dificultades, claro, pero usted está cubierto bajo la sangre del Señor Jesús. Cuando andamos en el camino de la justicia, el rey David, ¿sabe qué decía? Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendito sea su nombre. El Señor Jesús comenzó a librarnos desde el huerto del Getsemaní. Cuando Él comenzó allí en su agonía a hacer la oración, que dice la palabra que en agonía Él oraba, y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y recuerde que él estaba en un huerto. ¿En dónde comenzó la situación difícil para el ser humano? En un huerto, en el jardín del Edén. Ahí comenzó la maldición, ahí comenzó la tragedia. El Señor Jesús nos redimió con su sangre en un mismo huerto. Así que cuando tomamos la Santa Cena, reconocemos que una de las bendiciones de tomar la Santa Cena, cuando hablamos de la copa, nos tenemos que declarar de esa ansiedad, libre de esa ansiedad, de ese afán, de ese estrés, de esa fatiga, de obtener la provisión con el sudor de la frente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en aquel huerto sudó sangre, para que nosotros no tengamos que sudar sangre ni ganarnos la provisión con el sudor de la frente, sino que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, mi amado, todas las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28, léaselas, y si usted recibe a Cristo Jesús,
Aleluya, todo eso viene sobre usted y su familia. Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero si se va detrás de la obediencia, si se va detrás de la condición y del desempeño humano, no vas a recibir bendición, sino vas a recibir, son las maldiciones. Porque sin duda quebrantarás la ley, porque no podrás cumplirla a cabalidad. Puede cumplir 9 mandamientos, punto 99, y eso ya da pie para que obtenga la maldición y no la bendición. Entonces, mi amado, ven a los brazos del Señor Jesús. Él vino y Él dijo, he venido para que tengan vida y la vivan en abundancia. He venido para que tengan paz y mi paz sea sobre ustedes. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os la doy, no la doy como el mundo la da. Entonces, mi amado, volviendo al primer versículo que leímos, donde hacen la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se manifestará el brazo del Señor. Bendito sea su nombre. Eso es otra cosa, mi amado. El mundo está lleno de salvadores, de gente que le dice a usted, yo le ayudo, yo tengo palanca, yo le ayudo. Mire, eso es el brazo de carne. Y el brazo de carne es mortal. El brazo de carne, el aliento está en su nariz. El brazo de carne, dice la palabra, si alguien se apoya en el brazo de carne, eso es como un aguijón que se le va a meter y lo va a herir. Y así es. Así es, así es. ¿Cómo le ha ido a usted cuando ha colocado la confianza en el ser humano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido cuando usted se hace expectativas de que aquel le va a ayudar, que la familia le va a ayudar, qué sé yo? Mire, va a quedar frustrado. Porque todo eso es un engaño. Es que ahí no hay salvación. En el brazo de carne no hay salvación. La salvación genuina está que si yo creo al anuncio del Señor. ¿Y cuál anuncio? El evangelio de las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la gracia y de la paz y de la misericordia. Ese es el anuncio que hace que si yo lo recibo, dice la Biblia, sobre usted se manifestará el brazo del Señor. Mi amado, que la paz de Dios sea con usted, lo siga bendiciendo grandemente y a tomarse de la mano de lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Chao, chao.